Bueno, hola profe, esta es la explicación de mi actividad. Entonces, yo escogí estos 5 puntos del 1 hasta el 6 y pues voy a explicar los 4 primeros y pues más el análisis. Entonces, para el primer punto, como lo vemos acá, tenemos el hipervínculo que aquí nos va directamente y lo puse para que lo seleccione de dónde está, dónde va más o menos. Y la fórmula que utilicé fue contar. ¿Sí? Entonces coloqué contar para que me colocara tanto el primer y el trimestre en una sola celda para que lo podamos visualizar de esta forma. Entonces simplemente coloqué contar la celda B2 que es esta de acá y la celda C2 que es la del trimestre. Y con la fórmula contar pues me da directamente el resultado. El segundo punto que yo hice fue el de el segundo, este de acá. El de saber qué tipo de consulta era, si era externo o de urgencias. Y este yo lo hice con el argumento lógico sí. Entonces lo que hice es si lo que hice yo fue que esta celda actuara como manera de referencia, la fijé. Y en la fórmula sí, como le vemos acá, es la fórmula de referencia que es F2, que es esta de acá. Y dije, si esto me es igual a esta misma fórmula, me colocara consulta de urgencias. Por el contrario, si esto no es igual a esto, me colocara consulta externa. Y pues como te dije, lo que hice fue fijar esta celda con el F4 para que me comparara todas las celdas con esta misma celda. Entonces, si esta celda se coloca, él detecta que esta celda, por ejemplo acá, es esta misma de acá, pues me coloca como resultado consulta de urgencias. Por el contrario, me coloca acá consulta externa. Luego, en la segunda actividad, que es esta de acá, la usa Ken, lo que hice yo fue con la fórmula buscar V. Entonces coloqué el valor de referencia acá y con la matriz que está en la parte de acá, fijé la matriz obviamente. Y al fijar la matriz pues reorganicé esto, coloqué de mínimo a máximo. O sea, de mínimo valor a máximo valor y lo coloqué de la celda que voy a tomar como referencia. En este caso coloqué la primera mínima para que funcionara. Entonces mínima, máxima y grupo de edad. ¿Sí? Entonces al hacer eso, en la parte de acá, ay, perdóname, me equivoqué. No te estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de Lusaken. Lusaken fue simplemente fijar la tabla, la matriz, y toca fijarla también, que es la matriz es la que está aquí. Se fijó. Entonces con el valor principal que era el código de la localidad que está acá, o sea, este valor de aquí. Y acá, este valor de acá que es el código de la localidad. Y al fijarlo, simplemente referencié que la matriz es la tabla esta de aquí, que ya lo dije. Y como el número de localidad está de primeras, pues no tuve que organizar los términos de la tabla para que me funcione la fórmula. Entonces, y lo único que hice fue fijarlo, colocar la matriz, colocar la celda de referencia. Y luego, pues, indicar en qué columna yo quiero qué valor que quiero que me, me dé. Por ejemplo, mira, es que no me acuerdo bien, pero ya te lo explico rápidamente. Entonces acá vamos a hacer la simulación fórmulas, vamos a buscar V. Ay, no, es que buscar H. Es que no, siento que no me estoy haciendo entender, buscar V. Entonces, el valor buscado es el código de la localidad, que es, en este caso, es este de acá, el código de la localidad, el valor buscado. La matriz de tabla, pues fue el valor de referencia, o sea, siempre me confundo, o sea, este valor de acá. El indicador de columnas, pues indicar la columna de cual quiero que me dé el resultado, ¿no? En este caso es la tercera. Y por último el rango, yo lo coloqué directamente falso porque pues es algo certero, o sea, es sí o sí ese número, no una aproximación cercana, no. ¿Sí? Así es como hice ese punto y pues así es como me dio.
En el segundo punto, que es en el grupo de edad, pues también utilicé buscar V, porque la función lógica era muy larga, necesitaba algo más simplificado, ¿no? Y entonces la lógica es la misma, solamente que esta vez, para poder realizar bien que la fórmula funcionara, pues tendría que organizar los términos. Primero, organice los términos acá. Entonces, coloqué primero el valor de referencia, que es la primera información que nos da acá, que en este caso sería de 30, o sea, el valor mínimo. Valor mínimo y demás, 30, que en este caso está en el valor mínimo aquí. Luego coloqué el máximo y el grupo de A, que es el valor que me interesa. Entonces, pues la misma lógica. Vamos a hacerlo también acá. Entonces, el valor buscado, en este caso, va a ser la edad. La edad que de donde se miró de pues estas celdas de acá. En este caso coloqué ese valor de referencia, el 30. Hagamos el ejercicio. El 30. La matriz de tabla se... dije esto mal. Esto está acá. Entonces la celda era la 30. En la matriz de tabla me iba para acá. ¿Qué pasó? La celda es la 30. Y ahora sí. En la matriz de tabla, que es este de aquí, pues se fijó. Y se fija para que funcione correctamente. El indicador de columnas es la columna cual yo quiero que se tome como referencia y que me suelte el valor, el resultado. Y el rango, acá sí coloqué fue falso. Porque si colocaba verdadero, coloqué verdadero, porque si colocaba falso me va a dar un valor, ¿cómo se dice esta palabra? Un valor que sí o sí es fijo. Entonces al colocar el valor verdadero pues es un valor promediado, ¿no? Entonces para que me diera que tal rango de edad a tal rango de edad es este grupo de edad de niños de 30 a 40, por ejemplo, con 30. Mi hijo lo promedié para que, promedio no, coloqué, se colocaba verdadero para que dijera, de 30 a 34 hay una proximidad, entonces esto pertenece a este grupo. Y pues así como se hizo esa parte. Luego pues hice las tablas dinámicas. Entonces la primera, que es esta, que se está comparando el grupo de edad, el sexo, y se hizo un filtro con del régimen contributivo. Por régimen contributivo digo. Y pues aplicar un valor condicional. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues lo hice de esta forma. Entonces, también coloqué el filtro, pero pues para facilitar y que sea mucho más sencillo el movimiento por la gráfica, pues coloqué estos... se me olvidó el nombre. Estos... ¿cómo se llamaba? Segmentaciones, creo que se llamaba. Se me olvidó el nombre, ¿cómo se colocaba eso? Coloca eso, sino como, ¿qué nombre tenía? Espérate a ver si te... Ya, la segmentación, está bien, la segmentación de datos, para que pues, sea más fácil moverse por la gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber el régimen contributivo de las primeras causas. Acá lo quité, de las primeras causas. Ya, el régimen contributivo de las primeras causas, ahora sí. Espera un momentico. Yo quiero saber el régimen contributivo de las primeras causas del sexo masculino. Las causas son el tipo de consulta, ¿no? Tipo de consulta externa o de urgencias. Con la edad de, no sé, aunque aquí ya está la edad, pero por si acaso quieren algo más específico, con la edad de 56 años. Entonces acá me da resultado. Entonces me dice que con la edad de 56 años, más femeninos, ¿no? Como seleccioné masculino, me genera solo los masculinos. Y quiero también con generar femenino, pues selecciono también el femenino. Entonces, femenino 7 años, el masculino 7 años. Este tipo de consulta es de primeras causas de urgencia y me genera el total. Entonces acá podemos ver que hay un total de 22 casos de la edad de 56 años de consultas de urgencias. Y pues se puede molestar también para mirar más información más específica. Listo. Esto por un lado. Como hice la tabla, pues generé el insertar la tabla dinámica. Vamos a hacer el ejercicio también para que me entiendas. Y entonces acá dije insertar tabla dinámica. Seleccioné para que me fuera toda la base de datos. Para que me seleccionara toda la base de... Está bien, ok.
toda la base de datos. Listo. Apliqué esto para que me dejara modificarlo después. Y dije que una hoja de cálculo existente. Ubicación, nos vamos a donde la CAM, que nombre esta hoja movilidad y localidades. Y selecciono la celda, que va a ser por ejemplo esta, ¿no? Entonces lo que hice fue modificar de esta manera. Entonces en este caso el sexo es una fila, al igual que el tipo de consulta. Acá está. Con el tipo de consulta. Y los años los coloqué como columnas. Acá lo podemos ver, el año como columna. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué? Años consultas. Y luego coloqué fue que me dijera el tipo de consulta, que eso es ahí no lo encuentro. Clasificación de consulta, tipo de consulta en valores, para que me soltara también un valor. Entonces, ¿qué te estaba contando? Entonces sí, coloqué ese tipo de segmentación de datos. Algo más que se me puede estar olvidando. Ah, sí, también coloqué pues el régimen, el tipo de régimen. Que se me olvida el tipo de régimen. Yo sí, algo me faltaba. Con el régimen de aseguramiento como un filtro. Y lo que hice pues después es insertar la segmentación. Entonces coloco la edad con el régimen con el sexo. Acá un poco diferente, ¿sí? Espérate a ver si de lo que esto estaba acá. Ya. Sí, perdón, me equivoqué, el sexo no estaba en filas, sino estaba en columnas con el... Y pues nos da esto. Entonces, lo que hice fue colocar el formato condicional, el color de colocarle mi toque personal y organizar esto de esta forma. No lo coloco acá porque pues me parecía más organizado y más bonito hacerlo de esta forma de acá. Entonces vámonos. Listo. Le coloqué un formato condicional de colores a las edades para que podamos mirar cuál es la edad que más tipos de consulta tiene. Bien, vamos con el siguiente, el cual es en este punto acá. Entonces, se organizó por localidad y sexo, ¿no? Entonces, y se colocó un filtro de daño, porque el punto es, genera una tabla dinámica que permita comparar las causas, la causa con más casos por localidad y luego genera el filtro. ¿Sí? Entonces nos vamos para acá. Entonces podemos mirar la clasificación por tipo de consulta y el total de casos que hay. Listo. El total de casos que hay con el año. Se hizo, ya te hice el ejemplo con este, así que pues hice más o menos exactamente lo mismo. Y pues le puse mi toque personal. Ahora, para el análisis me hace principalmente en la tabla de morbilidad, que es esta de acá. Me hace principalmente en esta tabla para hacer el análisis. Y el análisis que yo hice fue el siguiente. Entonces, una de las principales conclusiones del documento, al que quiero enfatizar en relación con los casos de morbilidad según el régimen contributivo, es la clara diferencia que se observa en la gráfica. En la celda posterior a esta contiene un hipervínculo. En esta se ilustra de manera contundente la discrepancia entre el total de personas que presentan morbilidad por consulta de urgencias y aquellos que acuden por consultas externas. La morbilidad por consulta de urgencias es significativamente alta. No obstante, en ambos tipos de morbilidad se evidencia que las personas mayores de edad son las que registran un mayor número de casos. La diferencia en las tasas de morbilidad entre las consultas de urgencias y externas sugiere que las condiciones que llevan a los pacientes a buscar atención médica en un contexto de urgencias son más prevalentes que los que los motivan a acudir a urgencias programadas. Además, el predominio de los casos en la población adulta resalta la necesidad de enfoques específicos para abordar la salud en ese grupo etario.
que puede estar enfrentando condiciones crónicas o agudas que requieren atención médica más inmediata. Pues ese fue el principal análisis. Entonces yo me basé, como te dije, en la tablita, en esta tabla, para hacer mis principales conclusiones. Obviamente pues en este tipo de documentos se pueden sacar muchas conclusiones, pero si me pongo, pero pues yo me enfaticé primero más específicamente en esa, que es lo que quería resaltar. Y así es como hice cada punto. Y pues no hay nada más que comentar. Espérate a ver si te puedo comentar otra cosa que hice. Sí, pues lo que dije acá, pues en el punto no le decía que, en el punto no te pedía que organizaras esto de esta manera. Pero pues yo lo quise hacer porque me pareció que se veía más organizada y pues me ayuda a hacer mi análisis de manera más fácil. Ese tipo de filtros. Y porque se ve más organizado, me parece mejor. En esta no lo hice porque pues no consideré necesario. De pronto sí lo puedo hacer rápido, se puede hacer de manera rápida, se puede colocar acá. Se coloca la segmentación para mirar el tipo de localidad. Para que se pueda saber de forma rápida. Entonces yo quiero, no sé, mirar la localidad de sus mapas nomás. Entonces acá me dice que la clasificación se consulta uno nomás. Listo. Y no hay nada más que comentar, profe. Muchas gracias por tu atención. Y gracias por ayudarme. Feliz noche.